Conociendo a Dios. 2. Dios. Si somos el pueblo de Dios, si somos sus hijos, entonces debemos conocer a Dios. Necesitamos saber quién es Él, que ama y que aborrece. Esta es una responsabilidad santa que ha sido dada al pueblo de Dios. No debemos intentar conocer a Dios mediante nuestro propio conocimiento religioso o entendimiento humano. Si realmente queremos conocer a Dios, debemos conocerlo solamente a través de su palabra revelada, la Biblia. Y debemos conocerlo solo en la medida en que Él mismo se ha revelado en las Escrituras. No debemos creer en un Dios moldeado por nuestras experiencias o imaginaciones. Debemos creer en el Dios que ha sido revelado en la Biblia. Veamos ahora quién es Dios, según las Escrituras. El Dios Todopoderoso. La Biblia declara que Dios es todopoderoso. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé íntegro. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Después que Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Luego Dios le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Porque Dios es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Todo lo que se propone, lo cumple. El Señor Todopoderoso ha jurado: ciertamente, tal como lo he planeado, así será, y como lo he determinado, así se cumplirá. El Señor Todopoderoso lo ha decidido, ¿quién puede impedirlo? Su mano está extendida, ¿quién podrá detenerla? Diles: así dice el Señor soberano, ninguna de mis palabras se demorará más, lo que yo digo, se cumplirá, declara el Señor soberano. Yo, el Señor, he hablado, y lo haré. No me retractaré, no perdonaré, no me arrepentiré. Serán juzgados según su conducta y sus hechos, declara el Señor soberano. Pero pensar en el poder de Dios solamente como un medio para cumplir nuestros deseos personales no es la actitud correcta para el pueblo de Dios. El poder del Dios Todopoderoso siempre se expresa a través de su perfección. Aun cuando su voluntad sea distinta de nuestros deseos o de nuestro entendimiento, sus caminos son perfectos. El Dios Todopoderoso en quien confiamos es aquel cuyos caminos siempre son perfectos. El único Dios verdadero. La Biblia proclama que Dios es el único y verdadero Dios. No hay otro Dios aparte de Él. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor Todopoderoso: yo soy el primero y soy el último, fuera de mí no hay Dios, ¿quién como yo? Que lo declare. ¿Hay otro Dios fuera de mí? No, no hay otra roca, no conozco ninguna. Yo soy el Señor, y no hay otro, fuera de mí no hay Dios, para que desde el nacimiento del sol hasta su ocaso se sepa que no hay nadie fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Así dice el Señor, el que creó los cielos, Él es Dios, el que formó y estableció la tierra. Él declara: yo soy el Señor, y no hay otro. Proclamen lo que va a suceder, preséntenlo. ¿Quién lo anunció desde tiempos antiguos? ¿Quién lo declaró desde el pasado remoto? No fui yo, el Señor. No hay otro Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador, no hay ninguno aparte de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y por medio de quien vivimos. Sí, Dios es el único y verdadero Dios. El Dios Creador.
La Biblia proclama que Dios es el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo soy el Señor, el Santo de ustedes, el Creador de Israel, su Rey. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el seno materno. Yo soy el Señor, el que hace todas las cosas, el que extiende solo los cielos, el que despliega la tierra por mí mismo. Cielos, destilen justicia. Que las nubes la derramen, ábrase la tierra. Que brote la salvación y florezca con justicia. Yo, el Señor, lo he creado. El Dios que todo lo sabe. La Biblia declara que Dios lo sabe todo. Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón íntegro y mente dispuesta, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo pensamiento e intención. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, desde lejos percibes mis pensamientos. Tú distingues mi andar y mi descanso, todos mis caminos te son familiares. Aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la sabes toda. El Dios que está en todas partes. La Biblia declara que Dios está presente en todo lugar. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú, si tiendo mi lecho en lo más profundo, allí estás tú. Si me elevo sobre las alas del alba, o me establezco en los confines del mar, aún allí me guiará tu mano, me sostendrá tu mano derecha. ¿Soy acaso un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no también un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites sin que yo lo vea? Declara el Señor, ¿acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. El Dios inmutable. La Biblia declara que Dios no cambia. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, como ropa los cambiarás, y serán desechados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tienen fin. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido consumidos. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. El Dios eterno. La Biblia proclama que Dios es eterno. Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las generaciones. Antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y también dice, en el principio, Señor, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. El Dios celoso. La Biblia proclama que Dios es un Dios celoso. No te inclines ante ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Pero Josué dijo al pueblo, no podrán servir al Señor. Él es un Dios santo, es un Dios celoso. No perdonará su rebelión ni sus pecados. El Dios de amor. La Biblia proclama que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios existía incluso antes de la creación, antes de que naciéramos en la carne, e incluso cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al buen propósito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió en su amado. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no se basa en las apariencias externas. Aun conociendo lo que hay en el corazón de cada persona, Él los amó hasta el fin, y murió por ellos. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo y volver al Padre.
Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios no puede ser condenado por nada en este mundo, ni puede ser separado por nada de esta creación. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso más, resucitó y está a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Como está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El Dios que cuida. La Biblia proclama que Dios es un Dios que cuida. Alégrense, pueblo de Sión. Regocíjense en el Señor su Dios, porque Él les da las lluvias de otoño conforme a su fidelidad. Les envía abundantes lluvias, tanto de otoño como de primavera, como en tiempos pasados. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. El Señor ha hecho todo para un propósito, incluso al malvado para el día del desastre. La providencia de Dios abarca el pasado, el presente y el futuro. Dentro de su plan eterno, incluso la vida futura de aquellos que fueron escogidos desde antes del tiempo ya está incluida. Por eso, su cuidado es siempre oportuno y perfectamente ajustado. Dios gobierna cada cosa en este mundo según su voluntad. Nada sucede por casualidad. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre de ustedes. El Dios que disciplina. La Biblia proclama que Dios es un Dios que disciplina. El Señor disciplina a quien ama, como corrige un padre al hijo que es su orgullo. ¿Y han olvidado por completo esta palabra de aliento que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Soporten las dificultades como disciplina, Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Si a ustedes no se les disciplina, y a todos se les disciplina, entonces no son hijos legítimos, sino bastardos. Sí, Dios disciplina a sus hijos. Es su celo por hacerlos santos, por hacerlos verdaderamente su pueblo. La disciplina de Dios muchas veces se manifiesta en forma de guerra, hambre y enfermedad. Otras formas de disciplina que vemos en la Biblia incluyen su ausencia, el pagar a cada uno según sus obras. Y su silencio, negarse a escuchar sus oraciones. Dios nuestro Padre. La Biblia proclama que Dios es nuestro Padre. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca ni Israel nos reconozca, tú, Señor, eres nuestro Padre. Desde siempre te llamas nuestro Redentor. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El Dios Trino. La naturaleza divina de Dios se revela en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas son un solo Dios, de la misma esencia, iguales en poder y gloria. Comparten el mismo ser eterno, el mismo poder y la misma naturaleza divina. Son iguales en esencia y honor, sin jerarquía de superioridad, aunque cada persona es distinta en orden y función, y cada una es plenamente y perfectamente todopoderosa.
En la Biblia, el nombre Dios no se refiere solo al Padre. El Hijo, Jesucristo, también es Dios. Él es uno con el Padre, de la misma esencia. Yo y el Padre somos uno. Él, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. El Espíritu Santo también es Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En la relación dentro de la Trinidad, el Hijo fue enviado por el Padre. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo. En cuanto al rol, en la era del Antiguo Testamento, el Padre obró en primer plano. En la era de los Evangelios, el Hijo vino al frente. En la era de la Iglesia, el Espíritu Santo obra al frente. Y aún así, el Dios Trino siempre ha obrado y sigue obrando como uno solo. Sobre la Trinidad, diremos solamente esto, aunque la Biblia no usa la palabra Trinidad, enseña con claridad, mediante versículos incuestionables, que Dios es uno y también tres. Por tanto, debemos recibirlo por fe. Si podemos entenderlo, damos gracias. Si no lo podemos entender, aún así creemos. Y si no podemos creer, no debemos tratar de explicarlo con lógica humana. Cualquier argumento más allá de esto solo lleva a discusiones necias. Dios desea que lo conozcamos. Dios desea que su pueblo y sus hijos lo conozcan. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que el sol sale, Él se manifestará. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Porque quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios desea que lo amemos. Dios desea que su pueblo y sus hijos lo amen. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios sino que lo temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Dios desea que lo temamos. Dios desea que su pueblo y sus hijos lo teman. Ahora que todo se ha escuchado, aquí está la conclusión del asunto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios juzgará toda obra, incluso lo que está escondido, sea bueno o sea malo. Dios desea que le obedezcamos. Dios desea que su pueblo y sus hijos le obedezcan. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece al Señor tu Dios y cumple sus mandamientos y decretos que hoy te ordeno. Pero Samuel respondió: ¿acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la sumisión más que la grasa de carneros. Dios desea que su pueblo viva en santidad. Yo soy el Señor su Dios. Conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de ningún animal que se arrastra por el suelo. Yo soy el Señor, que los sacó de Egipto para ser su Dios. Sean, pues, santos, porque yo soy santo. Conságrense y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Dios desea que lo sirvamos con todo el corazón y con toda el alma. Dios quiere que su pueblo y sus hijos lo sirvan con todo el corazón y con toda el alma. Y ahora, Israel, que te pide el Señor tu Dios sino que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y preceptos del Señor que hoy te mando para tu bien. Dios desea que tengamos un espíritu quebrantado. Dios quiere que su pueblo y sus hijos tengan un espíritu quebrantado. Tener un espíritu quebrantado no es ser orgulloso, sino tener el corazón de un siervo.
El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Dios desea que caminemos con Él. Dios quiere que su pueblo y sus hijos caminen con Él. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor con miles de carneros, con ríos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi rebelión, al fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué exige el Señor de ti? Que practiques la justicia, que ames la misericordia, y que te humilles ante tu Dios. Dios desea que guardemos sus mandamientos y preceptos. Dios quiere que su pueblo y sus hijos guarden sus mandamientos y preceptos. Y ahora, Israel, que te pide el Señor tu Dios sino que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y preceptos del Señor que hoy te mando para tu bien. Dios desea que lo recordemos. Dios manda a su pueblo y a sus hijos que lo recuerden a Él y lo que ha hecho. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y se acerquen los años de los cuales digas, no encuentro en ellos placer alguno, antes que se oscurezcan el sol, la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Acuérdense de esto, manténganlo en su mente, grábenselo en el corazón, rebeldes. Acuérdense de las cosas pasadas, de tiempos antiguos, yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie como yo. El pueblo de Dios debe recordar. Deben recordar que fueron esclavos en Egipto. Recordar el día en que salieron de Egipto. Recordar cómo Dios los redimió de la esclavitud. Recordar lo que Dios hizo a Faraón y a todos los egipcios. Recordar cómo Dios los guió. Cómo los condujo desde Egipto por el desierto. Y recordar cómo provocaron al Señor a ira. Dios desea que volvamos a Él. Dios llama a su pueblo y a sus hijos a volver a Él. Aún ahora, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es compasivo y misericordioso, lento para la ira y lleno de amor, y se duele de enviar el castigo. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. Hermanos, les rogamos que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos los demás. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.